Hola, buenas noches. Bueno, soy la doctora Gambandé otra vez, siempre lo mismo, no esperen muchos cambios hasta fin de año y vamos a ver un tema que me encanta, que son las infecciones gastrointestinales. Ustedes ya saben que por años hice mi especialidad en Campylobacter y en bacterias que producían diarrea. Así que la diarrea, los coprocultivos fueron por años de años mi especialidad. Y por eso es un tema que me gusta mucho, un tema muy dinámico. Ahora es un tema que en general se le da poca importancia porque las diarreas son enfermedades de pobres. En general, son enfermedades asociadas a los malos hábitos higiénicos, a la no correcta eliminación de las excretas, a la no correcta el consumo de agua no potable, y esas son las causas principales que podemos tener para tener diarrea en nuestro medio. Bueno, como siempre, iniciamos la presentación con esta tríada: huésped, microorganismos, agentes y ambientes. La verdad que estos microorganismos no me gustan nada. Este puede ser, porque podría ser un helicoidal, un curvo. Bueno, y esta podría ser un coquito. Faltan los bacilitos, que son los más importantes. Y cuando se alteran algunas de estas variables es cuando se produce la enfermedad. Algunos términos que nos viene bien repasar. Gastroenteritis es el síndrome que produce diarrea y vómitos con molestias abdominales. Diarrea, gastro, vómitos, gastroenteritis, inflamación del tubo digestivo del intestino, perdón, y bueno, y aparición de, dice el libro, molestias abdominales. La verdad que es algo bastante inespecífico, no me gusta esa definición para nada, porque molestias, ¿qué es molestias intestinales? Hay gente que tiene molestias de nada. Ahora vamos a ver después una definición mejor de diarrea. La otra definición de diarrea es al menos 3 evacuaciones diarias o más y 300 miligramos de heces por día, o 300 mililitros también, si son líquidas. La verdad que nadie mide la catarsis, así que en el libro de semiología seguro les van a decir tantos gramos, tantos mililitros por día. La diuresis sí la medimos, pero la catarsis es muy raro que se mide. Así que lo que hablamos es el aumento, sobre todo el aumento del número de deposiciones con alteración de esas deposiciones. Ya vamos a ver otra definición que me gusta más. Puede ser disentería, otro término que vamos a ver, que es cuando hay una reacción inflamatoria del intestino, porque hay microbios que se introducen dentro del enterocito produciendo una reacción inflamatoria aguda. Por lo tanto, hay inflamación, hay necrosis, hay aparición de polimorfonucleares en el foco de la inflamación aguda que ustedes ya vieron muy bien en injuria, y aparecen en las heces moco. Ese moco está producido en el enterocito y también puede haber estrías sanguinolentas porque pueden horadar pequeños vasos. Pues se puede acompañar de tenesmo, es la sensación de defecar y no poder hacerlo, o hacer una pequeña cantidad y quedarse con ganas. En mi época, cuando yo estudié hace 1000 años, ya sé, para acordarse lo que era tenesmo, ¿vieron? ¿Se acuerdan que hay tenesmo vesical, tenesmo rectal? Disculpas. Decíamos tenesmo y no podesmo. Qué cosa más antigua y pava. Pero bueno, era como un chiste. Es algo así, tenesmo y no podesmo. Tienen ganas y no puede el paciente, o puede un poco y ya se sigue quedando con ganas. Puede tener cólicos, dolores cólicos abdominales, que se refieren a la musculatura lisa
del intestino, y o no la presencia de fiebre, porque si tenemos una reacción inflamatoria aguda, hay pirógenos en la sangre y puede haber fiebre. Los pacientes con gastroenterocolitis o diarrea también pueden tener algunos asociarse a síntomas sistémicos, pero sobre todo asociar la patología a síntomas sistémicos, pero sobre todo hablamos de microbios que si bien se contagian por vía fecal oral, como las salmonelas tifi y paratifi, producen, ¿se acuerdan que lo vimos en injuria? No voy a decir más, lo vimos en injuria. Chao. ¿Se acuerdan? O tampoco voy a decir más se acuerdan. Salmonella tifi y paratifi que producen un cuadro sistémico de fiebre tifoidea o fiebre tifoidea. Nosotros decíamos tifoidea, pero es tifoidea en realidad, que las bacterias van a penetrar al sistema retículo endotelial, diseminándose sobre todo por vía linfática. También tenemos intoxicaciones alimentarias, que ahora las vamos a ver, que es ¿se acuerdan? Otra vez se acuerdan. La diferencia entre intoxicación e infección alimentaria. Intoxicación se consume en el alimento la toxina preformada. Y también vamos a ver las gastritis y las úlceras duodenales con el Helicobacter pylori. La diarrea es un problema muy común que afecta con mayor frecuencia en la infancia y también los extremos de la vida, adultos mayores y pacientes con alguna inmunosupresión. Pero esos pacientes con inmunosupresión tienen, iba a decir, se acuerdan otra vez, tienen modelos, tiene microbios que los caracterizan. Por ejemplo, en los pacientes VIH positivo, en el periodo de inmunodeficiencia, por ejemplo, Cryptosporidium parvum, Isospora belli, que Balantidium coli, que en general a los normocompetentes nos dan diarreas muy de corta duración, autolimitadas, 1 o 2 días, y a estos pacientes en esa fase de la infección por el VIH pueden darle diarreas crónicas de 1 mes o más de evolución. En general las diarreas son autolimitadas y en 1 semana o 10 días los pacientes suelen curarse haciendo una dieta y sin tratamiento antibiótico o de otras índoles. Pero ¿qué pasa? Entonces vos decís, bueno, ¿para qué va a estudiar tanto esto si en 1 semana se le pasa? Bueno, ahí depende de qué paciente tengamos. Porque si tenemos un lactante desnutrido, por ejemplo, de los países pobres, que son los países donde tenemos diarrea, porque los países ricos tienen brotes muy localizados de diarrea y generalmente es por Escherichia coli enterotoxigénica, ¿sí? Si viajaron a sitios endémicos, la diarrea del viajero, o Escherichia coli enteromorrágica, si comieron hamburguesas en algún McDonald's, Burger King o alguna de esas cosas, que ya casi tampoco tienen porque lo están controlando. Pero en esos niños pequeños desnutridos, en sitios pobres, en las villas miserias, en las favelas en Brasil, en la periferia de todas las grandes ciudades de Latinoamérica y del tercer mundo, a esos niños desnutridos puede causarles la muerte. A veces la muerte por la propia diarrea, otras porque aumenta la desnutrición y son posibles de tener otras complicaciones y sobre todo por la deshidratación. Mira, de 3 a 6 millones de niños mueren mundialmente cada año de gastroenteritis infecciosa. Por eso hablamos que es en nuestro país
entre la primera y la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años. Por eso es interesante hacer un diagnóstico rápido para ver cuál es el tratamiento que tengamos que hacerle, si tenemos que hacerle antibióticos o no. Esto en la historia ha cambiado. Había épocas que no se tratan las diarreas porque arruinan la microbiota y qué sé yo, Otras épocas tratamos todas las diarreas. Ahora es un mix, me parece más coherente. Y según también qué tipo de pacientes hay que hacer o no tratamiento antibióticos. Pero sobre todo hay que controlar la hidratación de estos pacientes, porque siglo XXI no puede morir un paciente deshidratado. Esto mismo que les pasa a los niños más frecuentemente, también le puede pasar a ancianos, que a los ancianos con diarrea puede a darle una alteración profunda, una alteración del medio interno, y entonces el paciente empieza a desvariar por la hiponatremia. Muchos piensan que entra en demencia y en realidad es un desequilibrio importante del medio interno que en los ancianos rápidamente se produce. Una diarrea que a nosotros nos dejaría con 2 o 3 kilos menos y estaríamos contentos, rápidamente se recupera, te aviso, así que no lo intenten. En el anciano puede llevarlo al óbito. Espero que no apreté otra vez porque la computadora está súper lenta y me da mucho trabajo. Hoy no pude en todo el día grabar la clase. Recién ahora puedo. Entonces, síndrome diarreico agudo. Son deposiciones en número mayor de 3 por día. También depende de los hábitos evacuatorios normales del paciente, porque hay pacientes que evacúan 3 o 4 veces por día y es normal. O bien la aparición de alteraciones en las heces. Heces líquidas, que con una consistencia, cambian su consistencia, o aparición de moco, de sangre, pus en las heces. Pueden ser, porque está en diarrea, una diarrea causada por vibrio cólera que tiene 20 deposiciones líquidas por día, que una diarrea disenteriforme por Shigella que tiene 2, 3, 4 deposiciones por día con escaso moco y sangre. Es tan diarrea una como la otra. El modo de producir esa diarrea es absolutamente distinta. Puede acompañarse de fiebre si el microorganismo produce una inflamación aguda. Si no hay inflamación aguda, como en las toxigénicas, no va a haber fiebre. Puede o no tener vómitos de acuerdo a cómo afecta el aparato digestivo, hasta qué lugar, si es alta, puede producir vómitos, dolor abdominal. Esos dolores en general son tipo cólicos, se refieren al marco colónico y en general se dan después de las ingestas. Pueden aparecer deshidratación, que es el cuco, el problema de la diarrea, lo que no tenemos que dejar que les pase a nuestros pacientes, y desnutrición. Las diarreas agudas no van a dar una desnutrición porque no llegan. ¿Cuánto es una diarrea aguda? ¿Cómo la clasificamos? La diarrea aguda es la que presenta síntomas hasta 10 o 15 días de iniciados. Cuando hablamos entre 10, 15 días y 20, 25 días, hablamos de una diarrea prolongada. Y más de un mes, diarreas crónicas. Por eso una diarrea aguda no desnutre. Puede aumentar la desnutrición de un niño ya desnutrido, pero no podemos decir que una diarrea aguda desnutra. Cuando hablamos de las etiologías de las diarreas, hablamos que hay bacterianas, la familia Enterobacteriaceae, la familia Campylobacteriaceae y la familia Vibroneaceae. Enterobacterias enteropatógenas, Campylobacter y los vibrios. Virus y parásitos.
que ya los vamos a ver, e intoxicaciones alimentarias. Aquí, como ustedes ya lo habrán notado, faltan los hongos. Entre los grandes grupos de microorganismos que nosotros conocemos, no tenemos los hongos. ¿Por qué no tenemos los hongos? No hay, primero, en la microbiota habitual del tubo digestivo hay hongos, hay cándidas. Desde la boca al ano hay cándidas. Esas cándidas no producen diarrea, pero sí sabemos, no hay todavía trabajos específicos que digan que hay hongos que puedan producir diarrea. Lo que sí podemos tener hongos que produzcan en los alimentos micotoxinas. En general son hongos ambientales que no producen infecciones per se o tienen muy poco poder patógeno, pero en los alimentos, sobre todo en los alimentos conservados, por ejemplo, puré de tomates, pueden desarrollar micotoxinas. Por eso esas micotoxinas, muchas de ellas son termoresistentes, así que hasta pueden resistir la pasteurización de hecho. A veces también pueden resistir el autoclave. Así que sería ideal no comer tomates triturados, puré de tomate, sino comprar naturales y pelarlos, o si no, las latas de tomates al natural, que tienen los perita, porque en el puré ponen los tomates que no están en buenas condiciones y no van a sacar, y no, este tiene un honguito, no lo ponemos, los ponen. También esas micotoxinas son un grave problema en veterinaria, porque vieron que a los animales, a las vacas, cuando las crían en feedlot, le dan alimento de silos, que hacen, incluso guardan el pasto verde en silos. Algunos de ustedes será de algún pueblo o criará ganado y lo sabe, y en esos silos proliferan los hongos ambientales dando estas micotoxinas. Estas micotoxinas pueden causar despeños diarreicos, no una diarrea prolongada, pero lo que realmente es más peligroso es que están asociadas en el consumo crónico, no por una vez comer una cosa con un hongo, en el consumo crónico están asociadas como un cofactor a la aparición de tumores, de adenocarcinomas, sobre todo de adenocarcinomas de colon, que es una patología que está en alza, en aumento, y sobre todo en personas cada vez la edad se hace más joven, más jóvenes pueden tener cáncer de colon. Se cree que fundamentalmente, aparte del factor hereditario, es también por el tipo de alimentación que estamos teniendo. Cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias, vamos a hablar acá y no volvemos más. Cuando hablamos de intoxicaciones alimentarias, hablamos de bacterias que en el alimento forman las exotoxinas, productos extracelulares, y que yo me como en el alimento la toxina preformada. Por lo tanto, el periodo de incubación de la patología es muy corto. Voy, como, llego a mi casa, bueno, ahora ya no, nos quedamos siempre en casa, así que esos ejemplos míos de salir a comer afuera están out. Qué lamentable, porque me gusta muchísimo ir a comer a un restaurante. No es que no me guste cocinar, me gusta y cocino bastante bien, pero ir a comer a un restaurante, cambiarse lindo, algo que no se puede. Ya vamos a poder, espero. Bueno, si no, ustedes me pueden invitar. Vas al restaurante, comías, volvías a tu casa, empezaba con vómitos y diarrea. Y otra vez iba a decir, ¿se acuerdan? Clostridium perfringens, por comer carnes cocidas y que las mantengan a temperatura ambiente.
También Staphylococcus aureus por cremas muy elaboradas, masas poco cocidas, helados, también que produce una enterotoxina termolábil, el Staphylococcus aureus. También Pseudomonas aeruginosas, que pueden estar en verduras crudas, mal lavadas, y también Bacillus cereus, ¿se acuerdan? Un bacilo gram positivo aerobio esporulado ambiental que puede estar en los cereales, sobre todo en el arroz. Intoxicaciones alimentarias, podríamos hacer un diagnóstico, podríamos buscar la toxina tanto en las heces como en el alimento, requisar el alimento, pero la verdad que son diarreas autolimitadas de un día, 2 días de evolución. Bacillus cereus también puede dar vómitos porque da 2 toxinas, una diarrogénica y una emetizante, pero realmente no vale la pena porque el paciente hace dieta, deja de comer y en un día, 2 días está bien, nadie lo hace. Algunos acá de ustedes, si estuviéramos en forma presencial, me podrían decir, ¿y el botulismo, doctora? Claro, el botulismo es una toxinfección alimentaria, totalmente de acuerdo, pero no da diarrea. Por eso no lo incluimos en esta lista. Incluimos los que dan diarrea porque estamos hablando de diarrea, que es la principal patología si hablamos de infecciones gastrointestinales. Pero no está mal hablar del botulismo. ¿Se acuerdan que el botulismo lo que tiene el paciente es una flacidez, una parálisis flácida? Y lo que es ascendente, y cuando llega al bulbo raquídeo puede darle parálisis respiratoria y muerte. Cuando hablamos de la famosa tríada, hablamos de factores de riesgo. ¿Quién tiene más riesgo en el huésped de tener diarrea? En niños menores de 2 años, de 2 años en los países ricos, de 5 años en los países pobres. Rosario, por ejemplo, si tomáramos la zona central, entre bulevares, serían niños menores de 5. Si tomamos la periferia, no tan periferia, donde todavía hay zanja, no hay cloacas, no hay agua potable, menores de 5 años. Los desnutridos, sobre todo los desnutridos proteicos, porque se acuerdan que la inmunoglobulina A secretoria es una super barrera del árbol digestivo y respiratorio y de las mucosas para lograr neutralizar los microbios que entran. Entonces un chico gordito, pero desnutrido proteico porque come puros hidratos de carbono, es presa de la diarrea. Falta de agua potable, eliminación correcta de las excretas, pobreza, reemplazo precoz de la lactancia materna, un lactante hasta los 6 meses la lactancia materna exclusiva, y mientras que tenga lactancia materna exclusiva no va a tener diarrea. Viajar a países subdesarrollados. Yo voy, no tengo ningún problema, ustedes me pagan el pasaje cuando se pueda. Yo voy y les aseguro que no tengo diarrea. Ya he ido a muchos lados, a muchos mercados, he comido mucha porquería, salvo que no te como quesos. Por ahí va, en algunos casos lo he comido cuando he tenido mucho hambre, pero no, y eso me pasa frecuentemente, les aviso, porque me gusta comer. Pero en los quesos les tengo mucho respeto por la Bruselas, quesos caseros. Después, si vos ves todas las comidas de mercado, las comidas de pobres, son comidas muy cocidas, guisos, sopas, y entonces ahí no te comen una ensaladita.
te comen un locro, te comen mazamorra, comen... Y ahí un arroz en una... Ay, qué rico comer esas cosas en un mercado, en Bolivia, como me gusta eso. Lamentablemente, por mucho tiempo tampoco. Cuando fui al Machu Picchu, también al lago Titicaca, a lo mejor algunos de ustedes fue, y en las islas de los indios Huros que viven en esas islas flotantes de paja, de totora. Me acuerdo que la señora que cocinaba metía las manos, fritaba unos pescaditos chiquitos que sacaban del lago y los fritaba en una grasa, habrá sido ahí en un fogoncito, y metía la mano adentro de la grasa o del aceite caliente que no hierve a gran temperatura y te servía con la mano el arroz, la papa y el pescadito. Hasta ahora que ganas de comerme eso, ahí sentadita al sol. Extraño. Alimentos contaminados. ¿Se acuerdan que hablamos de la inmunosupresión? Ojo con los animales domésticos, porque algunos pueden contagiarnos. Sobre todo de giardias, que es la diarrea más común. Ojo con los tratamientos antibióticos, porque eso de que, bueno, tengo angina, no sé si es viral o bacteriana, bueno, pero tengo que estudiar micro. Por las dudas me tomo la amoxidal, total, no me hace nada. ¿No le hace nada? A la angina porque es viral, pero a la microbiota intestinal la destruye. Y si justo me fui al parque y me comí un sanguchito con mayonesa con salmonela, va a entrar directamente a un intestino libre de defensas, sin microbios que compitan e infección. Gracias a nuestra microbiota nos debemos comer muchas más porquerías de lo que nosotros pensamos y no tenemos diarrea, porque nuestra microbiota, ahora como vamos a ver, nos defiende. Y los pacientes que estén gastrectomizados, viejos, porque ahora ya a casi nadie, salvo tumores, ya no se saca por úlceras, no se extirpa, perdón, el estómago, o pacientes que tomen antiácidos. Porque ¿cuáles son los mecanismos defensivos? La integridad gástrica. El estómago tiene un pH de 1,5. Muchísimos microbios cuando llegan al estómago, con el contenido digestivo, cuando llega con microbios, el pH ácido del estómago se encarga de liquidarlos. El moco, que recubre todo el aparato digestivo, que hace de barrera, desnutridos, deshidratados, el moco se adelgaza, la inmunidad innata, inespecífica, sobre todo la inmunoglobulina A secretoria, el peristaltismo. Mira, cuando vos bueno, no lo dije antes, lo debería haber dicho, perdón, y tendría que poner una placa antes, que no todas las diarreas son infecciosas. Cuando hablamos de diarrea, hablamos que, esto lo tendría que haber dicho al principio, disculpen, pero bueno, ubíquenlo. Ustedes, yo ya no voy a empezar otra vez. Saben que yo no me escucho, grabo la clase, se la subo al Drive a Nahuel la baja, la sube, que miércoles hace pases mágicos, y después él y Estefano la suben a YouTube para que ustedes la escuchen. Pero no me escucho la clase, odio mi voz, no me gusta cómo sale como que media bienuda, no me gusta. Entonces no, porque si me escuchara, la grabaría 20 veces y no estamos en esas condiciones. Las diarreas entonces pueden ser por aumento del peristaltismo. Ese aumento del peristaltismo no siempre es infeccioso. Puede ser, por ejemplo, por tumores secretantes de catecolaminas, adenoma velloso del colon, son raros. Pero también puede ser ese aumento del peristaltismo por estrés, que aumenta la secreción de catecolaminas, el famoso CAPRES preexamen.
o ante una situación límite de estrés. Entonces, por aumento del peristaltismo. Puede ser por aumento de solutos en la luz. Ese aumento de solutos puede ser porque, por ejemplo, un domingo comiste todo el domingo, fuiste a tu casa en tu pueblo, en tu ciudad, y tu mamá te hizo todo lo que te gusta en un solo día y te lo comiste todo. O te comiste un flan entero grande, ¿no? O medio kilo de helado, 3/4 kilo de helado o 1 kilo de helado, todas cosas que me dan ganas de comer. Y a la noche tenés la panza que parece un tambor de tacuarí y diarrea. Ahí aumento de solutos nada más por la ingesta. Pero también pueden ser aumentos de solutos, por ejemplo, por patologías. Por ejemplo, los celíacos, que cuando comen gluten tienen diarrea. Entonces, las diarreas pueden ser por aumento del número de solutos, por aumento del peristaltismo y las infecciones y las infecciosas. Si nosotros tenemos una diarrea infecciosa, no hay que dar loperamida inhibidores del peristaltismo, porque al ser infecciosa, el peristaltismo lo que hace es barrer el intestino, y de esa manera nosotros nos desembarazamos de los microorganismos. Si le damos un Regulane famoso al paciente, ¿qué hace el paciente? No tiene más diarrea, este médico es un genio, esta doctora una genia, mirá qué jovencito y mirá qué bueno que es. Pero le dejamos todos los microbios adentro para que sigan haciendo daño. Así que prohibidos, salvo que sepamos que es, por ejemplo, por estrés, bueno, ahí es otra cosa. Las sales biliares, ¿se acuerdan que son alcalinas? Y por lo tanto, un microbio que llegó al estómago, le dieron con todo con el ácido, muchos murieron, alguno medio quedó atontado y llegó al duodeno y segunda porción de duodeno, le mandan el chorro de sales biliares alcalinas, la bacteria dice, me aguanté el ácido, pero esto ya no me lo aguanto. Y la microbiota. La microbiota residente habitual no solo interviene en procesos que son beneficiosos para el organismo, sino que la microbiota compite con los microbios posiblemente patógenos. Y aparte mantiene al sistema inmune alerta. Porque ustedes piensan, antiguamente se llamaba flora intestinal, hoy se llama microbiota, porque si hablamos de flora hablamos de vegetales y en realidad no son vegetales, son microorganismos, bacterias, hongos y levaduras. Esto no está bien porque las levaduras son hongos, bacterias y levaduras o bacterias y hongos. Eso es la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos vivos, activos, que tienen una relación simbiótica con el cuerpo y cumplen funciones para mantener la salud. Microbiota hay en todo el tubo digestivo, del ano a la boca, en la piel, ¿se acuerdan? Otra vez. En los pliegues, me estoy señalando los pliegues como si ustedes me vieran, en el árbol genitourinario y en el árbol respiratorio, vías aéreas superiores. ¿Por qué esta microbiota entonces es específica para cada organismo? Por eso se dice que es como una huella digital y está sirviendo para hacer estudios, para ver cómo intercambian funciones y cómo son interdependientes el tubo digestivo y su microbiota, cómo así mantienen una homeostasis que nos ayuda, lejos de complicarnos la vida, nos favorece la vida. Vos fíjate,
que las bacterias son entre 10 y 50 veces más pequeñas que cualquier célula humana. En nuestro cuerpo los microbios superan en cantidad a las células humanas 10 a 1. Tenemos 10 microbios por cada célula. Son chiquitos. Y que si las colocáramos una al lado de la otra, mirá, esto es muy gracioso, va, muy loco, más que gracioso. Las bacterias de nuestro cuerpo podrían dar una vuelta, dar la vuelta al mundo 2,5 veces. Y mirá que son microscópicas, Fíjate que pueden pesar entre 1 y 2 kilos, por eso aumentó de peso, gracias por mi microbiota. Y vos fíjate que 100 billones de bacterias de 500 a 1000 especies están localizadas en el tubo gastrointestinal. Así que vos fíjate todas las bacterias que puede haber, todas las morfologías posibles. Cocos, bacilos curvos, bacilos en S, bacilos pequeños, bacilos grandote, cocos en grupo, coquito en cadena, en diplo. Hay de todo. La superficie del tracto gastrointestinal es tan grande como 2 pistas de tenis, si desplegamos, por supuesto, las vellosidades, las microvellosidades. Fíjate, ¿qué tenemos en la microbiota? En el estómago, algunas levaduras. Cuando llegamos al duodeno, aparecen algunos cocos gram positivos y bacilos gram positivos, sobre todo lactobacillus. En el intestino delgado ya aparecen los BG-, los bacilos gram negativos, los bacteroides, y en las últimas porciones del ilion algunas enterobacterias. Y el colon, un festival. Hay más de 300 especies de cocos, bacilos gram negativos, gram positivos, aerobios, 1000 a 1 por cada anaerobio. Lo dije al revés. 1000 anaerobios por cada aerobio. Tienen, principalmente hay anaerobios, y dentro de los anaerobios, como ya lo dije y quiero que quede bien aclarado, Bacteroides fragilis o fragilis es un bacilo gram negativo. Y de los aerobios, la más común es Escherichia coli y otras enterobacterias oportunistas. Y también los enterococcus. Así que bueno, vos fijate que la microbiota intestinal tiene funciones de nutrición por la digestión y absorción de algunos nutrientes, de defensa, y puede estar alterada por la genética, el tipo de parto, la alimentación, infecciones previas, antibióticos, tabaco, alcohol, estrés. Y la microbiota nos ayuda a fermentar polisacáridos complejos, síntesis de vitamina, por ejemplo, vitamina B, síntesis de anticuerpos, degradar toxinas y carcinógenos, en la absorción de algunos metabolitos y minerales, previene, muy importante, la colonización con otros patógenos, porque compite. Regula la secreción de enterohormonas y regula el metabolismo de los ácidos biliares. Cuando hablamos ya de diarrea, entramos a las diarreas, vamos a ver que hay 2 modelos polares de diarrea. Hasta ahora dijimos bacterias, virus, hongos y parásitos. Chao. Pero ahora vamos a entrar a la clínica. Cómo se nos presenta a nosotros el paciente y cómo pensamos desde el punto de vista clínico en diarrea. Definimos diarrea, el paciente tiene diarrea. Genial. ¿Qué tipo? Bueno, genial. Genial para nosotros que ya hicimos un diagnóstico. Tiene diarrea. Pensamos que es una diarrea infecciosa. ¿Y cómo abordamos a ese paciente? Lo abordamos pensando qué tipo de diarrea tiene, viendo las heces o preguntándole a la mamá del nene, y vemos modelos polares de diarrea, negro y blanco, entre medio grises, como siempre. Cuando hablamos
de modelos, hablamos de modelo invasivo, en un polo. El negro, ponele. Invasivo. Disentérico, disenteriforme, inflamatorio, con entrada de los microorganismos a la célula, con presencia de leucocitos en las heces, muy importante. Hay una inflamación aguda, deposiciones con moco, pus y sangre, esputo rectal. El paciente elimina heces y moco. Si es y pueden pus e hilos sanguinolentos. Si es un lactante, por ejemplo, cada vez que toma el pecho o toma la mamadera, tiene cólicos, dolor, porque imaginen que sé que tienen todo ese colon lleno de úlceras, lastimado. Entonces, llega al contenido intestinal, le duele, tiene dolores cólicos, la gente dice tengo retorcijones, que es retortijones, no cijones. Así que escríbanlo como corresponde. Y ahí tiene una deposición. Por el reflejo en masa, la deposición es escasa cantidad a veces de heces, hasta formadas, moco, pus y sangre. Hablamos modo inflamatorio. El microbio entra dentro del enterocito, se reproduce dentro del enterocito, lo rompe y va al vecino. Y así el sistema inmune se entera, vienen primero los macrófagos, después los leucocitos y la inflamación aguda. Por otro lado, el modelo enterotoxigénico, diarrea coleriforme, diarrea no inflamatoria, diarrea que el paciente presenta diarrea acuosa, litros de agua por día, en agua de arroz, 10, 20, 25 deposiciones. Paradigma, el Vibrio cholerae. El Vibrio cholera lo consumo, bueno, el único reservorio es humano, el intestino de los humanos infectados o los pacientes que pueden ser portadores asintomáticos porque lo portan en la vesícula biliar. Porque al vibrio le gusta, vive mucho mejor y le gusta sobrevivir en un medio alcalino. Por lo tanto, la bilis es ideal para que el vibrio se acantone ahí en la vesícula y cada tanto ese paciente, esa persona en realidad, elimina vibrios por las heces y contamina. Si no hay eliminación correcta de las excretas, si no hay agua potable. Entonces, tengo que comerme 10 a la 8 o tomarme agua contaminada con 10 a la 8 unidades formadoras de colonias de vibrio cólera, por lo menos, bien contaminada con caca humana. El vibrio cólera con su, aquí no está dibujado, con su flagelo, que es un factor de virulencia, se mueve rápido. Viene, si esto y se adhiere, se apoya directamente en el enterocito. Acá apoyado, ¿por qué se apoya? Porque hay adhesinas que con receptores específicos en la membrana. Se adhiere. Acá produce la toxina, una exotoxina termolábil. Esa exotoxina es la que entra dentro del enterocito y va a actuar sobre la adenilciclasa, aumentando el AMP cíclico y por lo tanto dando una excreción exagerada de electrolitos, sodio, cloro, potasio a la luz intestinal. Si aquí la luz está hiperosmolar, hay una gran cantidad de electrolitos en la luz, ¿qué va a pasar? Para compensar, aquí todos ustedes me dirían, atrae agua.
por lo tanto diarreas acuosas. ¿Tiene alguna alteración morfológica este enterocito? Ninguna. Este enterocito está destruido y reacción inflamatoria. Este está impecable. ¿Por qué? Porque la patología se desarrolla a nivel molecular. Por eso el paciente este no tiene fiebre, no hay pirógenos en la sangre, no va a tener anticuerpos porque no hay bacterias en la sangre, y va a tener una diarrea acuosa sin leucocitos. No hay reacción inflamatoria. Empezamos con las inflamatorias, con las diarreas producidas por microorganismos que entran dentro del enterocito. Escherichas. Dentro de las escherichas, ¿se acuerdan? Productoras de diarrea, no las escherichas buenas en el intestino, que son las oportunistas, que son malas cuando salen. Escherichia coli enteroinvasiva, E6, Shigella-like, igual a la Shigella. Enterohemorrágica, enteroagregativa, que hoy está discutido, así que olvídenla. Y Escherichia coli enteropatógena. Shigella, que es el paradigma, porque es Shigella dysenteriae. Salmonelas entéricas, productoras de diarrea, zoonóticas, consumos de huevos. Campylobacter Jejuni coli. Aeromonas, por consumir agua dulce, contaminada. Yersinia enterocolítica. Clostridium difficile, diarreas, colitis pseudomembranosa asociada al uso de antimicrobianos y parásitos como la entoameba histolítica. Vamos a repasarlos y vemos que para el diagnóstico es muy importante un gram o un azul de metileno para ver los leucocitos, porque en estas diarreas, aparte de ver el moco, podemos ver los leucocitos al microscopio. En general, estas diarreas, el diagnóstico es directo, es coprocultivo, ¿se acuerdan? Cultivo de las heces para cultivar las diferentes bacterias que puedan causar diarrea. También puede haber, en el caso de los parásitos, la búsqueda de esos parásitos en fresco. Parasitológico seriado de la materia fecal sería la muestra, y en el caso de el Clostridium difficile vamos a ver que el diagnóstico es la búsqueda de la toxina en las heces. Ay, esperen, que estoy muy apurada y ya pasé. Un azul de metileno de la materia fecal normalmente tiene que haber de 1 a 3 leucocitos, o de 0 a 3 o a 4, dicen algunos libros, hasta 5. Vos fíjate que este es un pequeño campo, no es para nada todo el campo, y ves todos los polimorfos nucleares. Esto habla de una diarrea invasiva. Fíjate, Shigella, esto por supuesto que no es nuestro, es una microfotografía electrónica, y vos fíjate que aquí tenemos un bacilo, otro bacilo, se están dividiendo, y estos son los filamentos de actina que le dan a la bacteria la posibilidad primero de adherirse y después de entrar en el enterocito. Shigella, el reservorio es humano y nos contagiamos por agua o alimentos contaminados con heces humanas. Esto es una placa de McConkey con sorbitol. El sorbitol es un azúcar, por supuesto. No tienen que saber el nombre, es una placa de Petri. Está dividida a la mitad. De este lado, colonias rosadas, fucsia, rosadior, digamos, fermentadoras, son Escherichia coli inocentes del intestino, dentro del intestino, oportunistas. De este lado sembramos
Estos son sorbitol positivo, por eso miran este color, este lado sorbitol, esta media placa, sorbitol negativo, ves que queda en un rosado tenue, apenas un color durazno transparente, que son sorbitol negativas y podemos aglutinarlas para ver, hasta al revés, si es la O157H7, productora de colitis, de diarrea por Escherichia coli enterohemorrágica. ¿Se acuerdan que hay varios serotipos de enterohemorrágica? Pero la O157H7 es la más común y es la que hay otras, pero puede producir brotes, es una zoonosis por comer, ¿se acuerdan? Carne, sobre todo carne picada, cruda o mal cocida, contaminada con las heces del animal, porque el animal porta esta bacteria en el intestino. Este es un agar SS, nosotros lo llamamos Salmonella shigella. Es un selectivo inhibidor, un medio selectivo inhibidor sólido, sólido por el agar-agar, y acá sembramos directamente la materia fecal del paciente. A las 18 horas aparecen colonias. Estas colonias con el punto negro pueden ser salmonelas porque producen sulfídrico. Y si fueran shigella, tiene colonias transparentes sin puntos negros. ¿Se acuerdan que salmonelas hablamos de salmonelas entéricas, productoras de diarrea por consumir huevos crudos, mayonesa con huevos crudos, helados, postres, que puedan estar contaminados. La que me gusta a mí, esta placa es nuestra, es una agar campi, ven colonias bien babosas, mucosas, de Campylobacter jejuni coli, que son microaerofílicos, vuelven a hacer una zoonosis, viven en las aves, ¿se acuerdan? Porque en el intestino de las aves, porque las aves tienen 42 grados de temperatura y estos son termofílicos. Miren qué lindos que son al gram. Esto es de una colonia, no es de la materia fecal, pero para que ustedes lo vean, que son pequeños bacilos curvos en S itálica, en gaviota, acá se ve este lindo, y todos son lindos, me encantan. Y se mueven de una forma exagerada. Diarreas disentéricas con moco, pus y sangre, la primera causa de diarrea disentérica bacteriana en nuestro medio. Yersinia, la Yersinia enterocolítica, primero produce una toxina en el yeyuno, ilion, y cuando llega al colon invade y da colitis. Y fíjate que tienen los mismos aumentos las fotos de lo que se ve en el gram. Fíjate con cocobacilos muy pequeñitos. En los mismos aumentos, el campi es chiquito. Estos son re chiquitos. Y ahora vamos a ver uno más grande. Fíjate. Clostridium. Yo lo que tengo que decir, yo sé que son Clostridium porque sé de dónde lo hicimos, pero son bacilos, lo que yo puedo definir viendo esto. Bacilos grandes, gran positivos, son bien violeta, y esto que vemos acá, color más claro, son las esporas. Son subterminales, porque ves que tiene un pedacito todavía del bacilo acá. O sea, ¿cuáles eran los esporos? ¿Qué bacilos tenían esporo terminal? ¿Se acuerdan? Me lo pueden mandar, Una enfermedad que todo el mundo conoce y que no da diarrea. El Clostridium difficile, el 30 al 40% de las personas, pueden tener Clostridium difficile como parte de la microbiota habitual, que en toda esa microbiota que vimos se pierden y no pasa nada. Pero cuando nosotros damos antibióticos al paciente, por ejemplo, por una cosa tan banal como una angina, mata, el antibiótico actúa también a nivel del tubo digestivo.
disminuyendo, matando muchos microbios, muchas bacterias de la microbiota. Por lo tanto, esa microbiota alterada es el caldo de cultivo, el intestino, para que estos microbios, que eran pocos, proliferen. Porque no tienen competencia por el sustrato. No lo dije muy bien. A ver, vamos otra vez. 30-40% de las personas tienen Clostridium difficile en el intestino. Lo mantenés regulado por la microbiota. La microbiota le dice, bueno, multiplicaste hasta acá, porque ahora como yo. Pero le diste antibióticos al paciente, mataste otros microbios y dejaste este vivo, dije, ahora tengo toda la comida para mí, prolifero, porque tengo mucho para comer. Y cada 20 minutos se hace uno, ¿se acuerdan? Así que el tipo produce. Algunos de estos, no todos los Clostridium difficile, pero muchos de estos producen toxinas. Una toxina A y una toxina B. Esas toxinas son las que entran al enterocito y dando una reacción inflamatoria aguda con destrucción. Son toxinas líticas que destruyen el enterocito. Por lo tanto, cuando hay destrucción, vienen los polimorfonucleares. Por eso da la colitis pseudomembranosa asociada al uso de antimicrobianos. El paciente dice, doctor, tiene 15, 20 deposiciones por día con mucho dolor y el paciente te dice, doctora, estoy yendo de cuerpo al intestino. Y es tal cual así, porque son heces aceitosas, verdosas, con placas como pseudomembranas, que son esas placas de necrosis de lo que está pasando en el intestino. El diagnóstico se hace por un ELISA buscando toxina en las heces y está en aproximadamente 2 horas. Y el tratamiento, ya sé que no va a tratamiento, pero es para los casos graves vancomicina y para los casos leves o moderados metronidazol. Metronidazol es un antianaeróbico fundamentalmente y la vancomicina, ¿se acuerdan? Que es lo top para los gram positivos. Porque si ustedes vieron, es la única de todas las bacterias que estamos hablando que son gram positivos. Y la entoameba histolítica, que es un parásito protozoario, que es el paradigma de la disentería amebiana parasitaria y que tiene dos formas evolutivas. Trofozoito, ¿se acuerdan que emite pseudópodos? Por eso es un rizopodario. Y el quiste. Como quistes, el elemento infectante es el quiste, porque el trofozoito no resiste el pH gástrico, el quiste sí. Como quistes y con verduras crudas, mal lavadas, con la tierra, con agua no potable, con las manos sucias y en el intestino, en el colon, los trofozoitos que están acá dentro de este quistecito, se liberan los trofozoitos ya en el intestino delgado, cuando llevan al colon dan colitis. El diagnóstico es buscar los trofozoitos en heces recién emitidas o los quistes en heces conservadas con forma. Parasitológico seriado de materia fecal. Cuando lesionan la mucosa, porque dan una verdadera disentería, pueden diseminarse por vía sanguínea y dar amebomas. Quistes amebianos en otros sitios del organismo, más frecuente, aunque es una patología poco común, en el hígado. Cuando hablamos de la diarrea no inflamatoria, hablamos que la mucosa está normal, el mecanismo ya lo expliqué, paradigma el vibrio cólera, por eso se llaman coleriformes, Escherichia coli enterotoxigénica, primera causa de diarrea del viajero, rotavirus y giardias. Vibrio cólera, microfotografía electrónica, un bacilito gram negativo en forma de coma,
y un factor de virulencia, flagelo, que le da movilidad, chiqui chiqui muy rápido, para llegar al enterocito. Estoy haciendo todos los gestos, si ustedes no me ven, para llegar al enterocito. ¿Se acuerdan que el enterocito se adhiere? Produce la toxina, una enterotoxina termolábil. Un TCBS, que es un medio con sales biliares, porque se acuerdan que les gusta lo alcalino, y hay vibrios cólera, que produce colonias amarillas, y hay vibrios parahemolíticos, hemolíticos, que producen colonias verde oscuras o casi negras, para poder diferenciarlas. Miren este mapa. Yo siempre me paro acá en la pantalla y tapo esto, y que dice riesgo de contraer diarrea, áreas de riesgo de contraer diarrea del viajero. Y si yo les dijera, estos son países pobres y países ricos, países pobres, no tan pobre Brasil, países pobres y países ricos, fíjate, y países del tercer mundo, ustedes me dirían, pega perfecto. Acá te digo que la diarrea es una enfermedad social, es una enfermedad de la pobreza, de los malos hábitos higiénicos, de las malas condiciones de vida. No agua potable, no eliminación correcta de las excretas. Los ingleses no tienen diarrea por ser arios y blancos, o los alemanes o los nórdicos. Tienen diarrea, no tienen diarrea porque tienen un estándar de vida que les permite luchar o no tener que luchar contra esta enfermedad. Vos fíjate, todo África, y África está roja. ¿Qué no está rojo? ¿Qué tiene un riesgo moderado? Sudáfrica. ¿Por qué? Porque la colonizaron los ingleses y los holandeses. De todas maneras, ustedes me pagan el viaje y yo voy, porque me cuido re bien y no tengo diarrea. He comido en estos lugares, no sé si tanto así, en la India no he podido por lo picante que es, pero siempre quiero poner fotos mías comiendo donde no debo, comiendo, por ejemplo, en mercados en Bolivia, en Perú. Confieso que comí queso casero, a una señora le compré en el Machu Picchu cuando no me venían a buscar en un helicóptero, y estuve ahí varada y llovía y tenía hambre y me lo comí. Confié en mi ácido gástrico, pero he comido en muchos de estos lugares, pero no es lo ideal. Y esta gente, estos niños sobre todo, se mueren por diarrea por estas condiciones de vida. Rotavirus es un virus como una ruedita, por eso se llama rota. Es un virus ARN que se contagia fecal oral y tiene la característica de ser infecciones, diarreas por brotes en jardines de infantes, en guarderías, en general en esta época, final del invierno, primavera, cuando hace frío. Todas las diarreas que vimos hasta ahora son más comunes en los veranos, cuando hace calor y las bacterias proliferan. Lo más común es en esta época. Hay vacuna hoy contra el coronavirus y en general son niños menores de 2 años, aunque en nuestro medio, en los sitios de pobreza, los bolsones, las villas, son menores de 5, pero los adultos también pueden tener diarrea por rota. En general son diarreas leves a moderadas, con una semana de evolución, sin dejar secuelas. No hay tratamiento específico, sí hay diagnóstico, y el diagnóstico es una ELISA de materia fecal buscando antígenos, que está en 1 hora. La giardia, ¿se acuerdan? Es un
protozoario flagelado, ¿se acuerdan? Bueno, no les hice el dibujo, pero como una perita con dos, acá se ven lindo, dos nucleolos, un axostilo central y tienen dos parecitos acá de flagelos, una cara cóncava y una cara convexa. Trofozoito produce la enfermedad, quiste el elemento infectante. Con las manos sucias, con la tierra, es la parasitosis más frecuente en nuestro medio, con las deyecciones de los animales domésticos, los perros, en el polvo, los chicos que juegan en la tierra, con poca higiene, después no se lavan las manos o no tienen agua para lavarse las manos directamente. Y en el intestino delgado, en el duodeno, se liberan los trofozoitos que van a producir un achatamiento de las vellosidades y también una barrera que impide que el contenido intestinal pueda ser absorbido por la célula. Y también deconjugan las sales biliares. Por eso el paciente tiene esteatorrea. Heces abundantes, amarillentas, livianas, flotan, malolientes, con lientería, con restos alimentarios, y el diagnóstico se hace por parasitológico seriado de materia fecal buscando quistes. La prevención, lavado de manos, agua potable, eliminación correcta de las excretas, la lactancia materna, muy importante. Un versus que no es versus, pero lo pusimos tipo shock. Hablamos de, fíjate cuántas pastillitas, tanto color, tan lindo. Tratamiento antibióticos versus sales de rehidratación oral, pensando que las diarreas son autolimitadas. Las sales de rehidratación oral es la intervención médica que más vidas ha salvado en el siglo XX, porque dijimos que el peligro de la diarrea en los niños es la deshidratación. Lo que mata al niño y al viejo es la deshidratación. Hoy en día no podemos permitir, siglo XXI, que estén muriendo niños deshidratados, que con un suero estarían, se salvarían, o rehidratándose vía oral, los que no vomitan, ustedes ya lo vieron en alguna de las materias de primero y segundo año, no recuerdo cuál, que los dejan en horas en observación, dando sales de rehidratación oral versus toda esta parafernalia de la farmacopea, mucho más cara. Esto se puede hasta hacer casero, ustedes lo saben, salva mucho más vidas de nuestros niños. Ante todo, cuidar nuestra flora. Primero, cuidarla, no maltratarla. Segundo, en el caso que tengamos que tomar antibióticos, reconstruirla. ¿Reconstruirla con qué? Con probióticos. Esos probióticos pueden ser naturales, que es con diferentes efectos, como los lácteos fermentados, los yogures si están vivos, los lactobacillus, o también consumir productos como bacterias viables que se pueden comprar en las farmacias. 3 palabras, porque ya todos estamos cansados, de gastritis y úlceras gastroduodenales producidas por el Helicobacter pylori. ¿Se acuerdan que el Helicobacter pylori es un bacilo pequeño, curvo, que tiene la posibilidad de desdoblar, tiene una ureasa que desdobla la urea y de esa manera hace un microclima para poder vivir. Entra con el agua o los alimentos, atraviesa con esa movilidad que tiene el mucus y aquí en el mucus produce la ureasa y esa
ureasa lo defiende del ácido gástrico. Acá se multiplica, y en esa multiplicación termina inflamando la mucosa del estómago. Primero de una forma aguda, si se sostiene de una forma crónica, puede dar gastritis aguda, gastritis crónicas, exacerbaciones agudas de las gastritis crónicas y también puede dar con los años úlceras pépticas o ser un cofactor para la aparición de la úlcera y en los pacientes con úlceras crónicas ser un cofactor para la aparición de adenocarcinoma gástrico. El diagnóstico se hace por biopsia, la muestra es una biopsia por fibroscopía alta, por gastrofibroscopía, y se puede cultivar, pero es muy laborioso. Se puede hacer genómica, que es lo que se hace hoy, o también se puede buscar antígenos en materia fecal. También se puede buscar anticuerpos, pero el clearance es muy lento, solamente serviría para los casos crónicos, así que lo menos cruento, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? Otra vez se acuerdan. Es la búsqueda de antígenos. Y si no, por biopsia, biología molecular. Este es el mismo power de hepatitis que vimos en injuria. Por lo tanto, se los adosamos acá, pero no voy a repetir la clase porque por razones obvias, así que recuperen la clase de injuria, la vuelven a leer para recuperar estos, valga la redundancia, estos conocimientos. Cualquier cosa nos preguntan, les mando un saludo, espero que estén bien, porque tenemos muchos casos de COVID, así que cuídense y estudien mucho. Les mando un saludo. Hasta la próxima.